Hola, ¿cómo están? Nuevamente Panorama Económico por TLV1, Toda la Verdad Primero. En el día de hoy nos sustraemos de los análisis económicos coyunturales que venimos haciendo con invitados muy importantes y nos enfocamos a la parte internacional o geopolítica. Sabemos bien que existen dos grandes conflictos actualmente en desarrollo. Uno es el conflicto de Israel en la zona de Gaza, que se derivó en un conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. Y sobre esa cuestión también hay otros países que directo o indirectamente también están participando. Y actualmente hay una especie de cese de fuego, aunque el conflicto promete proseguir, ¿verdad? Y esto compromete seriamente el equilibrio geopolítico, y para eso hemos invitado a una persona que de esto sabe mucho, que es el coronel mayor retirado, magíster Gabriel Aníbal Camili. Vamos a dar una serie de antecedentes sobre el coronel mayor. Él es licenciado en Estrategia y Organización del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, Universidad del Ejército, IESE, licenciado en Relaciones Públicas de la UADE, magíster en Política de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, magíster en Historia de la Guerra del IESE, magíster en Defensa Nacional de la UNDEF. Fue en su momento agregado de defensa en Alemania, Suecia, Austria, subdirector y luego director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas Argentinas y decano de la Facultad Militar Conjunta. Actualmente es columnista de varios periódicos, por ejemplo La Prensa, Voces del Periodista de México y en el sitio Velo General de Brasil. Es docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, es consultor privado sobre temas estratégicos, es presidente del Instituto Alemán, Estudios y Legado en Valores Nacionales, tiene estudios sobre Malvinas, Antártida y problemas geopolíticos de la Argentina. Es una persona muy destacada y ha sido muy reconocida, tiene los siguientes premios en el ámbito militar: primer promedio de egreso como oficial del Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra, recompensa y medalla al mérito del Arma de Infantería por haber obtenido el primer promedio de egreso como oficial especialista en personal, medalla de Naciones Unidas por su participación en la misión de mantenimiento de la paz en Chipre, pluma académica de la Escuela Superior de Guerra por haber colaborado con diferentes artículos en la revista del Instituto. Y en el ámbito civil ha tenido los siguientes premios y reconocimientos: diploma de honor de la Universidad Argentina de la Empresa por su promedio de egreso, medalla de honor belgraniana otorgada por el Instituto Nacional Belgraniano, tiene numerosas publicaciones. El coronel mayor Camili ha participado en la redacción de reglamentos específicos del Ejército Argentino y conjunto de las Fuerzas Armadas, es coautor de los siguientes libros: La táctica en las batallas de la historia, El legado de Martín Miguel de Güemes, Belgrano, arquetipo de la patria. Es coautor también del libro La naturaleza geopolítica argentina y las opciones geoestratégicas. Es autor del libro La guerra de Ucrania, tomo 1 y tomo 2, y autor del libro San Martín. Ha escrito diferentes artículos sobre temas profesionales en la revista Rumbo a la Gloria, Reflejos, Infantería, revista de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino y la revista Visión Conjunta. Coronel Mayor Gabriel Camili, bienvenido a este programa, y principalmente, más allá de agradecerle y manifestarle nuestro honor de tenerlo en este espacio, por ahí para arrancar, necesitaríamos su valiosa opinión sobre este conflicto que se ha desatado y actualmente cuenta con un cese del fuego entre Estados Unidos e Israel como aliados frente a una gran potencia que es Irán. Lo saludamos y lo escuchamos atentamente. Buenos días, Luis, muchas gracias y un placer estar acá en el programa con ustedes para conversar de este tema tan preocupante e importante. El primero que quiero decir, este es un conflicto eh, y una guerra de la cual fuimos parte ahora en estos últimos días de una parte, una batalla de esa guerra. Las guerras se descomponen en batallas o en combates, pero esto no es nuevo, digamos, este es un capítulo más de la guerra que se viene desarrollando. Eh, yo hoy quiero que conversemos más o menos
sobre este temario que he preparado, una introducción, voy a hacer con algunos temas que son importantes de destacar. Vamos a hablar un poquito de historia y algo más. Después voy a desarrollar lo que sucedió realmente, hacia dónde interpretamos que puede evolucionar esto y algunos temas para observar en estos días. Y como último, como una especie de final, una propuesta de cómo la Argentina debe pararse ante esta problemática, que es un poco la enseñanza que nosotros sacamos. Por eso hacemos estos estudios. Es para que tengan relación con el interés nacional, con la soberanía nacional y con la autodeterminación. No estudiamos esto filantrópicamente, sino tiene siempre un sentido hacia el interés nacional. Muy bien. Lo primero que he observado en estos 15 días que se ha desarrollado esta parte del conflicto, de esta guerra, es que se habló tanto de Israel como de Irán como si fueran entidades abstractas en el aire, como si fuera un ente. Nadie ha mostrado, o muy pocos han mostrado, o han querido hacer ver el terreno. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Irán, de Israel? ¿No? Esto es interesante, porque si no estamos hablando de un conflicto como si fuera una especie de algo virtual. Y esto se desenvuelve en un terreno. Como pueden ver acá, en principio, esto se desarrolla en lo que se conoce como el Medio Oriente o un Medio Oriente ampliado. ¿Sí? Irán, en principio, como vemos acá, es un país muy grande. Es un país que ocupa el lugar número 17 en el orden relativo a la superficie. La Argentina, les recuerdo que es el número 8 o 7, de acuerdo a cómo se lo considere con el mar o algunas partes del mar. La Argentina es más grande que Irán, pero Irán no es un país menor. Y ahí tienen en comparación, en la superficie, a Israel, que es un país pequeño, enclavado limitado por una cantidad de países árabes o países, digamos, musulmanes, con una salida al Mediterráneo, ¿sí? Eh, Acá ustedes habrán escuchado en mi currículum que yo estuve en Chipre, por lo tanto conozco esa zona. Está a apenas 80 kilómetros lineales de Israel. Conozco el terreno, digamos, he visitado esta zona. Y la otra cuestión que quiero resaltar por eso puse este mapa, es que hay una distancia entre Israel e Irán de aproximadamente 1.700 kilómetros lineales, y en el medio, que esto tiene que ver con las operaciones militares, en el medio, como ustedes ven, hay una serie de países, Siria, Irán, Jordania, sí que los contendientes tienen entre medio, eso no se puede obviar, no se puede obviar porque tampoco fue explicado adecuadamente. Ahora voy a seguir con las consideraciones. Además, es muy interesante destacar la geografía de Irán. Irán es un país que hace 500 años tiene los mismos límites, 500 años, no hace 2 años, 500 años, que tiene los mismos límites. Tiene una orografía muy importante, los montes Zagros, ¿sí? O la cordillera de los Zagros, es muy elevada, la protege de todo el límite oeste, ¿sí? Todo el límite oeste con Irak, con Arabia, con todos los países con que limita, y esto ya tuvo una consecuencia en la guerra con Irak en los años 80. Después tenemos una gran defensa que tiene Irán, gran defensa natural, contra el mar Caspio, que también
la hace inexpugnable, que es los montes Elbrus. Después tenemos esas barreras infranqueables, tenemos el importante punto de estratégico internacional, es el estrecho de Hormuz, por donde circula gran cantidad del comercio y del petróleo del Medio Oriente y del mundo. Y tiene dos desiertos importantes, que es el desierto de Kabir y el desierto de Lut, en los cuales se desarrolla y se ha desarrollado y se desarrollan las temperaturas más altas del globo. Llegó a ser hasta 70 grados centígrados en el desierto del Lut, si mal no me equivoco, en el 2005. Está rodeada por distintos países, ¿sí? Y esto es importante porque tiene que ver con lo que va a suceder operacionalmente. Uno no puede desvincular el terreno de la táctica o la estrategia, porque si no está trabajando en el aire. Bueno, esto es para tener en cuenta. Y además, les quiero decir que durante estos 500 años, Irán ha tratado de ser conquistada por distintas potencias, que son las que están ahí graficadas. Enemigos, oponentes, competidores, hasta la misma Inglaterra, ha tratado de conquistarla. Y dada su orografía, su característica natural, es una fortaleza inexpugnable, diría yo, desde el punto de vista, es como si estuviéramos rodeados en la Argentina por la cordillera de los Andes al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Se entiende lo que quiero decir? Geográficamente es complejo. Esto, Luis, lo quiero recalcar porque no he escuchado casi ningún análisis de este tipo y tiene consecuencias con lo que voy a decir a continuación. Además, esto hace al interés de Luis en particular y de su audiencia, no debemos olvidar que Irán es el productor que produce el 10% del petróleo del mundo, no el 10% del petróleo de la región, del mundo, y el 15% del gas. Entonces, es una cantidad de recursos, para hablar de dos nada más, porque tiene muchos más recursos. No es un país pobre e indigente. Bueno, esto con el primer punto de mi introducción. Segundo punto de mi introducción. Ningún análisis puede escapar a entender la dimensión religiosa del conflicto entre Irán e Israel, porque Jerusalén está en el epicentro. Por eso yo en el último punto digo la Argentina. ¿Cómo se mete en esto? ¿Está bien? Jerusalén es la ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas más importantes del globo: los cristianos, los árabes y los musulmanes. Los musulmanes y los judíos, perdón. Esta es una realidad. Por ella ha habido cruzadas cristianas, ha habido guerras y sigue habiendo guerras, y ahí se disputan, digamos, el aspecto teológico, escatológico de este conflicto. No voy a hablar yo de esto porque no soy un especialista, soy un gustoso lector de este tema, de este problema, pero a lo que voy es que en estos análisis, como se ha obviado lo geográfico, también se ha obviado en estos días hablar de la trascendencia religiosa del conflicto. Esto es una noticia que extraje yo de un medio público. La ciudad de Jerusalén funciona como un espacio sacralizado. Esto hay que saberlo. Tercer punto de mi introducción es: la Argentina no puede ser, digamos, un actor ajeno y sin entender que nosotros tuvimos dos atentados relacionados con este conflicto muy graves, que atentaron contra la soberanía, la integridad nacional y contra, no solamente contra la religión judía, sino que todos fuimos parte de esta agresión.
Y es un tema complejo, sensible en la Argentina y que produce, como estamos viendo y lo escuchamos en los medios, chispazos ideológicos de todo tipo. Por lo tanto, lo que estoy diciendo, en estos 3 puntos, ninguna de las 3 cosas puede ser dejada de lado en un análisis desde el interés nacional. No sé si Luis llegó a explicar lo que quise decir con estos 3 puntos. Me queda muy claro, sí, sí, sí. Bueno. Ahora bien, habiendo dicho esto como introducción, ustedes me permitirán, muy abuelo de pájaro, hacer una relación referido a la historia. En principio, tengo que decir que Irán no es un país árabe, es un país, es Persia, es otra etnia, otra gran confusión, meter todo en la misma bolsa. No, es más, hubo enfrentamientos entre Irán y los países árabes, y hasta el año 79, Irán e Israel no habían manifestado ningún tipo de conflicto que se tenga noticia, ¿sí? Entonces, pero en un momento, en el 79, van a ver cómo las dos trayectorias se van a encontrar en un punto. Esto es lo que quiero mostrar ahora rápidamente. Empecemos por el problema, uno de los contendientes, que es Israel. Ahí está el tema de el nacimiento del Estado de Israel en 1947 a partir de una resolución de las Naciones Unidas que ordena la partición de Palestina de acuerdo al mapa que está más a la derecha. Esta es la realidad. Es una orden de las Naciones Unidas que ese territorio iba a quedar dividido de esa manera. De esa manera. Fíjense bien que la ONU se reservaba la cuestión de Jerusalén, como lo ven en el mapa de la derecha. Tiene que ver con lo que dije anteriormente. Después vinieron las guerras de Israel. Todas las guerras de Israel que conocemos, que otro día las podemos conversar. Nosotros siempre en las academias militares las hemos estudiado como ejemplos de eficiencia, tecnología, iniciativa por parte del ejército de Israel, que es un ejército preparado, equipado, instruido y capacitado para hacer frente a todos los desafíos que le ha tocado vivir en su historia hasta el día de la fecha. Entonces, ¿pero qué quiero decir con esto? De mi estudio de las guerras de Israel, podemos concluir que siempre han obtenido la victoria, siempre han sido guerras cortas, muy cortas, la de los 6 días, la del 73, siempre tienen que ser guerras cortas. ¿Por qué? ¿Y por qué Israel debe dar un golpe contundente y rápido? Porque Israel es un país, como dijimos antes, pequeño, son 7 millones de habitantes, 8. Entonces, no puede o no podía, porque ahora se ha roto un poco esa norma, no podía distraer desde el punto de vista social, político, económico mismo, distraer mucho tiempo, estar en guerra. Es un país que tiene que resolver rápido el conflicto para seguir trabajando, seguir produciendo, seguir adelante. Bueno, esta característica, por eso lo menciono, en este conflicto es otra cosa que quiero destacar. Ya llevamos demasiado tiempo. A mi entender, de acuerdo a mis estudios, es el más largo en el que se ha empeñado. En el 78 se hacen los acuerdos de Camp David, donde se trata de buscar un acuerdo con los países vecinos. Pero bueno, lo que yo quise destacar en este punto de la historia de Israel es eso. Guerras cortas, contundentes, victoriosas, con alta tecnología y con alto nivel de capacitación de sus Fuerzas Armadas. Eso es una realidad. Bueno, después siguieron distintas intifadas, avanzando los años, que conocemos, y acá viene el 79. Vamos a Irán. Ahora cambiamos de actor, que hasta ahora venían en paralelo. En todo lo anterior no habían participado los iraníes, ¿sí? No tenían ningún tipo de participación, o por lo menos abierta. Puede ser que solapada, sí. Irán. Irán hasta el 79 era, después el inicio del siglo, donde
Gran Bretaña y Francia deciden los destinos de gran parte de Asia. Irán era una monarquía, el Shah Reza Pahlavi, ahí lo vemos en la foto a la izquierda, es derrocado por una revolución islámica encabezada por el Ayatollah Khomeini. Ahí vemos un acuerdo con Yasser Arafat, ahí empieza el tema a juntarse, ¿sí? Las vinculaciones. Hasta este momento tenemos que decir que Irán era hasta un aliado de Israel, era hasta un aliado de Israel y de los Estados Unidos, ¿sí? Con la revolución islámica se rompe el lazo primero con Israel y después con Estados Unidos casi simultáneamente, y empieza una visión teológica del problema, poniéndole características y atribuciones mesiánicas de un lado y del otro. Es importante destacar que antes de enfrentarse con Israel directamente, sucede la guerra de Irán e Irak contra Irak, que Irak intenta la invasión de Irán, y como vieron, la orografía, la geografía hace imposible la invasión. Están 8 años combatiendo y la guerra termina en un empate por agotamiento. Digamos, los dos se agotaron, salieron de la guerra agotados y no se resolvió nada, quedaron en los mismos límites, pero Irak no pudo avanzar. No se olviden que después, en la década del 90, va a venir el problema de la OTAN o Estados Unidos, la angloesfera, contra Irak, ¿sí? Irak va a ser convertido en un enemigo y va a venir la famosa guerra del Golfo Pérsico, donde ahí también va a tener una participación la Argentina. Lo que yo quiero destacar de esto es para que tengan en cuenta la invasión de Irak vía terrestre, vía aérea y vía marítima fue preparada con 6 meses o más de anticipación. Hubo que transportar tropas de los países que ven ahí en el cuadro de la izquierda, de todos los países aliados, todos los países árabes, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Estas son las maniobras de las columnas blindadas que avanzaron en un envolvimiento múltiple sobre Bagdad, ¿sí? Pero esto, para ser posible, por eso les estoy diciendo, llegando a la conclusión que vamos a llegar de Irán, fue posible solo si había escudo del desierto, que primero fue la defensa de Kuwait, y durante esos meses en Arabia y en Kuwait se preparó la operación militar que se llamó Tormenta del Desierto, que involucró más de 600.000 efectivos contra un país pequeño y una gran desigualdad de medios. Lo dejo planteado porque después voy a hacer referencia a esto. Y bueno, a partir de ahí empieza ya un conflicto, esta guerra, de la cual estos días participamos de una batalla, como digo yo. Irán e Israel ha estado enfrentado hace décadas y cada uno considera al otro una gran amenaza para su seguridad nacional. A partir de este momento se da una guerra, lo que se llama guerra en la sombra, que se dio por una serie de enfrentamientos no directos, ¿sí? O no abiertos. Es muy importante entender que para hacer frente a esta estrategia, al tener en cuenta que Irán e Israel no son limítrofes, que tienen 1.700 kilómetros de separación como mínimo entre uno y otro, Israel utilizó a sus aliados e Irán armó lo que se llamó el eje de la resistencia. Una fuerza de fuerzas irregulares
conformadas y aliándose a Siria, a Jordania y al Líbano, más Hezbollah, Hamas y los hutíes en Yemen. Todo esto opera como el llamado eje de la resistencia. Desde hace muchos años, Israel, a mi entender, en forma muy, digamos, minuciosa, sin prisa y sin pausa, no desde hace un año, fue tratando y logrando de desarmar estas resistencias. Ha ido desanudando, hemos visto Irak cayó, está, digamos, absolutamente dividida y dominada. Últimamente Siria, al caer el poder de Bashar al-Assad, le pegó un gran golpe a la alianza con Irán y con Hezbollah. En el Líbano, Hezbollah se mantuvo o se mantiene bastante neutral porque está, digamos, arrinconado por las fuerzas israelíes. Jamás en la Franja de Gaza, bueno, venimos viendo desde octubre del año pasado que esto es una guerra, digamos, sumamente cruenta y sin cuartel, donde Israel tiene una decisión clara y jamás se encuentra empeñado en este combate. Lo mismo que en Cisjordania. Yemen y los hutíes mantienen una cierta autonomía por ahora y han prestado algún apoyo a Irán, pero limitado. Esto es lo que hemos visto, las alianzas en estos días, y por qué yo creo que Israel ha aprovechado la ventana de oportunidad de ver todo este abanico debilitado para intentar una ofensiva al régimen iraní. ¿Por qué digo que esto es una guerra? Y la guerra hoy se debate en 5 dominios. Cualquier guerra, la de Ucrania, la de Pakistán, la de Israel, cualquiera. El primer dominio es el dominio terrestre. El hombre contra el hombre, la infantería contra la infantería, el tanque contra el tanque. El segundo dominio es el dominio naval. Los submarinos, los portaaviones, las fragatas, los cruceros. Bueno, el tercero es el aire, la aviación. El cuarto es el espacio, los satélites. El quinto, el ciberespacio, que lo toma todo, la cibernética lo toma todo. Y el sexto es el dominio cognitivo, que es la mente de las personas en su casa, con su celular, con su televisor. Bueno, esto empezó en la década del 2000, cuando hubo un primer ataque israelí a la central de Natanz, donde la paralizó por completo con un virus informático llamado Stuxnet. Esto lo pueden buscar y es muy interesante. Otra cosa... Que hagamos una pequeña pausa y continuamos. Como usted diga, con mucho gusto. Bueno, continuamos en un breve espacio publicitario que vamos a ver. Los esperamos, gracias. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Retomamos con la exposición del coronel mayor Camili sobre el conflicto Israel-Estados Unidos-Irán. Adelante, coronel mayor, lo escuchamos atentamente. Bueno, como otro punto interesante a destacar que no debemos sacar del foco para el análisis, el programa nuclear iraní es una política de Estado, pero no es una política de Estado de ayer o de antes de ayer, digamos. Es una política que está en su raíz desde, creo que antes de la llegada del régimen de los ayatolás. ¿Por qué lo digo esto? Mira, ahí en la foto, en la imagen, yo puse 3 billetes de la República Islámica de Irán, muy antiguos, donde se ve claramente que tienen como logo, como imagen de agua, el símbolo de la energía nuclear. O sea, esto es una cosa muy instalada y muy arraigada en la cultura económica y política el Islam, de Irán, perdón. Y acá tenemos las localizaciones del programa nuclear iraní, pero no de ahora también, es muy antiguo. Esto es lo que quiero que sepan, que es un interés, es un haber que tiene Irán hace mucho tiempo. La guerra se ha desarrollado, como le dije, desde el año prácticamente del 79 hasta ahora, con distintas acciones. Y ha habido una guerra en el mar con drones. Los drones, para los que se quieran enterar, no aparecieron en Ucrania. Esto ya existía, los drones marítimos y los drones aéreos, ¿no? Y han sido utilizados, sobre todo en estos puntos estratégicos, en el Golfo de Adén, ¿sí? En el Mar Rojo, por Yemen, y forman parte de este conflicto. Y después una cantidad de acciones, la que ya le dije, con el nombre Olympic Games, la operación que hace Israel, que destruyó las centrifugadoras en forma parcial. Irán a partir de ahí refuerza la seguridad cibernética. Un sabotaje interno con explosiones e instalaciones con nombres varios, sin un nombre claro. En el 2001 en Natanz, en Safán, los actores fueron el Mossad, infiltrados. Muy interesante destacar la infiltración y las acciones del Mossad, que son para un estudio particular que hubo en estas operaciones. Daños significativos, constantes, pero siempre se recomponen. Después también hubo y hay eliminación selectiva de científicos nucleares. Han eliminado científicamente, quirúrgicamente, por medio del Mossad, 5 científicos, inclusive algunos destacados. El resultado que esto hace es un retardo psicológico y material de el desarrollo nuclear del país, pero tiene un riesgo, y que es el riesgo que ha sido muy tibiamente dicho en estos días, que me llama la atención, es el riesgo de la condena internacional.
está prohibido por las leyes internacionales de la guerra y por la Convención de Ginebra matar personal civil, niños, mujeres, científicos. O sea, esto es bastante alarmante, cómo los medios de comunicación en la Argentina presentaban esta noticia con total impunidad. Operaciones especiales in situ, robo de archivos, bueno, estuvo lleno de operaciones especiales. Presentaron estas pruebas en Estados Unidos y en la ONU. Y después muchos ataques quirúrgicos, ¿sí? Ataques quirúrgicos como vimos ahora en la operación Midnight Hammer del 21-22 de junio del 2025, donde Estados Unidos con Israel producen esta gran operación militar con un despliegue de medios aéreos y sus aviones B-2 infiltrados en el dispositivo, después vamos a hablar un poco, con la utilización de una bomba que solamente tienen los Estados Unidos, que es la GBU-57, que permite la perforación de la gran profundidad. Los blancos fueron Fordow, Isafán y Natán, los tres puntos estratégicos. El éxito técnico, de acuerdo a mi entender y a lo que hemos analizado, es parcial y no ha producido un impacto ni en el uranio, ni en las centrifugadoras, según distintas fuentes y medios. Bueno, hay muchísimas más operaciones que se han desarrollado y se siguen desarrollando. Todo esto tiene su gran, digamos, eclosión el 7 de octubre del 23, cuando Hamás lanza una ofensiva desde la Franja de Gaza, sorpresiva, extraña, sangrienta, ¿sí? Y a partir de ahí Israel responde con intensos bombardeos y ya la intervención de tropas en la Franja de Gaza y alguna en Cisjordania, que genera una nueva guerra desde el 7 de octubre del 23. Se produce, no nos olvidemos, estamos en la parte histórica, el ataque, Israel ataca quirúrgicamente el consulado de Damasco, donde mueren y generales iraníes, y empieza esta fase anterior a la batalla actual, que es el de abril del 24, el ataque iraní con drones y misiles a Israel. Acá ya empieza a haber un intercambio aéreo en el dominio aéreo, espacial y cibernético en el año 24. Acá se empiezan a notar algunas fallas en el famoso domo de hierro o cúpula de hierro. Posteriormente a estos días y a estos ataques aparece la muerte, aparentemente un accidente no declarado o una operación especial del primer ministro anterior, Ebrahim Raisi, que muere en un hecho confuso en un viaje en helicóptero. Todo esto para que hagan una idea de lo que estamos hablando. Como ya les dije, la guerra actual en Ucrania, en Irán, en Estados Unidos, en Pakistán, en India, se mueve en los 5 dominios que conocemos, que son estos que están acá y que ya nombré anteriormente: espacial, aéreo, digital o cibernético, terrestre, marítimo y, por último, el cognitivo, que va al celular, a la pantalla de televisión de cada uno de nosotros para llegar a la mente y transformar la voluntad de las personas. No podemos dejar de olvidarnos en este análisis de los clásicos. Clausewitz habla de la guerra lejana. Clausewitz nos habla de este tipo de guerra entre dos países no cercanos, ¿sí? Y le da una característica particular a estos actores cuando no están cerca. La distancia geográfica entre las potencias en conflicto cambia esta premisa fundamental, pero no lo cambia, digamos, fundamentalmente, pero
le introduce características en algunos puntos, como son estos. La logística y los suministros, la distancia geográfica complica, por eso vimos a lo mejor una de las causas porque se termina rápido, es por la dificultad de mantener la línea de suministro. Imagínense que para la operación aérea de la noche del 23 al 24 de Estados Unidos e Israel, partieron desde Estados Unidos la cantidad de reabastecimientos en vuelo que debieron hacer y la cantidad de apoyo que necesita. El apoyo político y público, la opinión pública en el país que envía tropas a la guerra es más crítica. Imagínense cuando Estados Unidos manda a Vietnam o manda a Irak o manda a esos lugares, tiene un costo político. Los escenarios geopolíticos complejos como este, la guerra entre potencias no vecinas, se desarrolla en el escenario geopolítico complejo como es el que está viviendo el mundo hoy. Una guerra mundial por partes. Intervienen diversos actores. También Tucídides nos había hablado de esto y tener en cuenta para analizar esta guerra. ¿Por qué van a la guerra los países? Dice Tucídides cuando estudia la guerra del Peloponeso. Los países van a la guerra por miedo, o por honor, o por interés. En este caso, se produce una mixtura de los tres factores, a mi entender. Y estas causas son las que motivan la guerra, tanto de uno como de otro, porque hemos llegado a un nivel de violencia que va a lo existencial de cada una de las naciones. Esto lo habla, como decía, Tucídides, antes de Cristo, al analizar la guerra del Peloponeso, y destaca que estas causas, aunque complejas y entrelazadas, son las que subyacen en los conflictos. Y estudiémoslo acá y se da tal cual lo decía Tucídides. Vamos al desarrollo y a la evolución del conflicto. Es muy interesante ver, como les dije, que en el dominio cibernético se produjo una acción interesante como enseñanza que debe ser estudiada por los especialistas. En los teléfonos de los generales iraníes y de los científicos iraníes llegó un aviso fantasmal, de una voz fantasmal, como esos avisos que nos quieren vender alguna empresa de celular, con una voz fantasmal donde lo amenazan al suscripto, amenazaron a los generales que después intimidaron y amenazaron a los científicos. Esto es una técnica para generar el terror. Ahí dice, el aviso, tienes 12 horas para escaparte con tu mujer y con tus hijos. Imagínense que le llega eso al celular de cada uno y a los minutos o a la hora le entra por la ventana o un agente especial o un proyectil o un dron que le vuela a la casa, le vuela al dormitorio y todos los que están adentro. Esto es lo que ha sucedido. Los objetivos de Israel históricos, la guerra en esta etapa, fueron el fin del programa nuclear iraní, incluyendo, como hemos visto los ataques, los lugares pacíficos donde se produce el uranio o las centrifugadoras. El segundo objetivo, un poco oculto, un poco no tan oculto, el cambio de régimen de Irán. ¿Por qué digo esto? Por distintas evidencias de que buscan el cambio de régimen. Ustedes fíjense que en los medios occidentales, hace unos meses, ha empezado a aparecer el descendiente del Shah, Reza Pahlavi, fogoneado por toda la prensa atlantista y aliada de Israel, generando ya la expectativa de que puede venir un nuevo gobernante y volver a la época de la monarquía. Y el último objetivo de Israel, para mí, fue arrastrar a los Estados Unidos a la guerra con Irán, hacerlo entrar de alguna manera que no sabemos si en forma abierta o solapada, los Estados Unidos no habían involucrado inmediatamente. El timing y las motivaciones, bueno, esto es muy difícil, son suposiciones. ¿Cuáles son? Yo voy a decir cuál supongo yo.
Yo creo que la urgencia para desarrollar este conflicto no tenía que ver con el programa nuclear en sí directamente, sino con un posible éxito de las negociaciones que se venían manteniendo entre Estados Unidos e Irán en Omán para bajarle los decibeles al conflicto. Acuérdense que siempre que aparece un elemento distorsionador, interrumpe las negociaciones. Algo de esto nosotros sabemos cuando nos interrumpieron con el hundimiento del general Belgrano la posibilidad de paz en la guerra de Malvinas. Y con un ataque, Netanyahu y el gobierno terminó exitosamente con esas negociaciones. Y también es importante destacar lo que dije antes, una cosa que ha sido poco dicha y que a mí me llamó mucho la atención, es anunciar públicamente en los medios y como una gran victoria que se había eliminado a científicos civiles del país de Irán. Esto está prohibido por la Convención de Ginebra y por las leyes internacionales. Podemos admitir los ataques quirúrgicos que también podrían entrar en el tema discutible de los generales o los altos funcionarios militares de Irán, porque fue hecho con perfidia. Es discutible, pero yo lo que quiero que vean es que con todo Occidente, con una doble vara, avisa en los medios que hemos matado alegremente una cantidad de personas civiles que nada tienen que ver, y nadie los condena, ni nadie se condena. Esto es a observar, un tema a observar objetivo. Consecuencias contraproducentes que tuvo el ataque. Para mí, no se hizo mucho daño al programa iraní. Irán va a recomponer, como lo dijo también el embajador Grossi hace poco tiempo. Va a volver a recomponer, como lo ha hecho en otros momentos. Y una cosa grave, irónicamente hizo probable que los halcones iraníes, porque en cada gobierno hay halcones, tanto en el israelí como en el iraní, abogaran y van a abogar ahora para que se construya el armamento nuclear. Esta es una opinión personal también. Y también la tercera cuestión contraproducente, que hay una ira blanca y un odio hacia Israel increyendo, no solamente en Irán, sino en el resto de los países de la región. Esto es una realidad objetiva, no es una cosa deseada, ni que uno lo esté celebrando, sino que es lo que sucede por el efecto de lo que sucedió. La situación militar actual, las capacidades defensivas de Israel están siendo revistas o revisadas, porque los misiles de Irán, los misiles sobre todo los hipersónicos, han penetrado las defensas israelíes con cierta facilidad, cuestión que antes no era común, y ha abatido algunos blancos de importancia e instalaciones precisas. Se ha causado daño significativo a las instalaciones israelíes y ha aparecido una clara e importante censura mediática. Esto, de acuerdo a mis estudios en los medios, acá puse un ejemplo, no dicho por un diario oriental ni iraní, y no es un diario occidental, ¿sí? Israel impone nuevas restricciones sobre los medios extranjeros, ¿sí? Para cubrir la guerra. Esto está dicho el 20 del 6 del 2025 en este diario, que lo pueden buscar, y por muchos otros diarios más. Yo traje un periódico. Entonces, estas son algunas conclusiones. Otra cosa importante, desde el punto de vista técnico, operativo, militar, que muy poco ha sido dicho en los medios y en los analistas que yo he escuchado. La geolocalización de los ataques israelíes revela claramente el probable alcance máximo de los activos de ataque de largo alcance. Como verán, esta línea roja, la mitad, para ser breve, la mitad de Irán, el alcance probable de los vectores. O sea que la otra mitad de Irán, este inmenso país que les dije,
no fue cubierto por los ataques. Acá tienen la zona que quedó, está hecho un cuadro hecho por nosotros, un área fuera del alcance, en el cual, ¿por qué digo esto? Porque es probable que este lugar, como buena retaguardia, haya sido utilizado para preservar tanto instalaciones militares como las instalaciones nucleares. Las capacidades militares iraníes iniciaron con misiles balísticos viejos para agotar, y drones, para agotar y saturar al Iron Dome. Y se usaron luego misiles hipersónicos que penetran sin problemas en las defensas, y estos son los que causaron un impacto interesante en Israel. Aparentemente también se derribaron unos F-35 y unos F-16, con lo cual es interesante desde el punto de vista de las vulnerabilidades del material. Israel se mostró dependiente, si bien estableció el control aéreo total sobre Irán desde gran distancia, dependió del reabastecimiento de combustible, según tengo entendido, de distintas fuerzas europeas que operaron aliadamente y en forma solapada para el lado de Israel. Y Estados Unidos podrían haber detenido ataques si hubiesen querido, pero no lo detuvieron. Otras conclusiones. Es muy interesante que nosotros en el EBAN trabajamos en equipo con varios profesionales, conversando con el coronel retirado argentino Jorge Fernando Durán. Me decía 2 puntos que creo importante destacar. El poder aéreo por sí solo no decide nada. A lo que voy es que esta guerra, al haber sido de poder aéreo contra poder aéreo en general, de misil contra misil, la decisión se da cuando la infantería propia aniquila a la infantería enemiga. Yo les hablaba de que Estados Unidos en los 90 tuvo que hacer tormenta del desierto. No se termina la situación. Y las maravillas tecnológicas son necesarias, pero no suficientes. Atento con los espejitos de colores que algunos compran, que con los drones se soluciona todo. Los recursos humanos entrenados para la guerra son imprescindibles. Acá, mientras uno de los dos no ocupe el terreno, esto no termina. La Fuerza Aérea iraní, en general, no existió. No se puede dejar librado el dominio aéreo del enemigo. Acá, Irán se durmió, a mi entender, con el tema del poder aéreo. Sí satelital, sí espacial, sí misilístico. Pero, como le decía, el enemigo aprende. Y esto genera que ahora Irán ya está en contacto con China para la compra de estos aviones supersónicos, cazas multifunción, que ya van a adquirir en China. Muy bien. Haciendo un resumen del análisis geopolítico, podemos decir que los ataques en Gaza privaron a Israel de toda simpatía de la región. Esto ya viene increyendo, ya hay una condena internacional. Mohammed bin Salam, el príncipe heredero de Arabia, enemigo oponente de Irán, ante esta agresión lo llamó al líder supremo iraní expresando su apoyo y condenando el ataque a Israel. O sea que, como digo yo, hay algunas acciones que alinean a los jugadores. Se dificultan así las ilusiones sobre una normalización saudí-israelí que era factible antes del ataque. Otra cosa que fue vulnerada, a mi entender, en Occidente y en el mundo, es la credibilidad del presidente Trump, aún en el campo interno, donde ya dentro del movimiento MAGA hay gente que está en desacuerdo con esta participación. La credibilidad de Trump como negociador, dice algún medio que estuve consultando, en algún lugar está por debajo de 0. Y el otro problema geopolítico importante, estos son vasos comunicantes. Esto afecta resolver Rusia-Ucrania, China y otros temas, porque le quita credibilidad
y seriedad. No sé si se entiende hasta acá lo que quiero decir. Clarísimo, mi coronel mayor. Avanzo un poquito más. ¿Cómo Y no? después hubo unas ironías ilegales internacionales que a mí me gusta siempre explotar porque hay un doble estándar. Como hay un doble estándar con la Argentina, como hay un doble estándar cuando se habla de cosas que hace Inglaterra, si las hace la Argentina están mal, si las hace la Inglaterra están bien. Entonces, en este caso también hubo un doble estándar. Fíjense, ¿por qué digo esto? Tal cual. El Estado armado nuclear militarmente, que es Israel y los Estados Unidos, atacando a un Estado no nuclear. O sea, no tiene el arma atómica. O sea, tranquilamente, Israel adquirió armas desde hace mucho tiempo, material nuclear de Estados Unidos, y no forma parte del Tratado de No Proliferación bajo el control de Naciones Unidas y bajo el control del actual titular, el embajador Grossi. Pero bueno, unos sí son condenados y otros no. Y como le decía, las convenciones de Ginebra y las convenciones de la guerra prohíben atacar instalaciones nucleares. Es una catástrofe. Claro. Tanto molestan y tanto inciden en que no ataquen las instalaciones nucleares en Ucrania, y de las cuales Rusia nunca ha atacado, porque hay que ser consciente que se produce una catástrofe nuclear de dimensiones enormes, como en Fukushima. Imagínense que a nosotros nos ataquen Atucha 1 o cualquiera de nuestros lugares de producción o desarrollo tecnológico. Sería fatal y sería absolutamente ilegal. Esa es la palabra, ilegal, fuera de la ley. Esto, como dije siempre, está vasos comunicantes. No son conflictos divorciados, sino la guerra mundial por parte tiene implicancias. Tiene implicancias para Ucrania. ¿Por qué? Porque la competencia por los recursos, o sea, los recursos son de las potencias atlantistas, Estados Unidos, Inglaterra, Israel. Las cuentas de municiones de Estados Unidos están sobregiradas. O sea, ya después de 3 años de guerra, las cuentas europeas, las cuentas de Estados Unidos, los arsenales y la capacidad de producción están en una situación límite. Segundo, no hay armamento para abastecer a Ucrania e Israel. O sea, o juego en un lado o juego en el otro. En este caso, siempre para mí, de acuerdo a las alianzas, Israel tendrá prioridad. Por lo tanto, Ucrania va a quedar en segundo plano. Y esto ya se está viendo con la ofensiva de verano rusa, erosiona claramente las defensas ucranianas. Y lo vemos a Zelensky, como siempre, pidiendo y solicitando más y más armamento. Y la otra cosa que se vulneró, acá ha sido vulnerada por uno y por el otro, la disuasión. Uno y otro no se disuaden más. La disuasión es aquella política que se ejerce para que el otro no me ataque por miedo al daño que puede sufrir por mi respuesta. La disuasión como proceso se ejerce por 3 cosas: la capacidad, la comunicación y la credibilidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es que tengo el misil y puedo hacer daño. Tengo el misil hipersónico y lo tengo, es real, está. Tengo el arma nuclear y la voy a usar. Segundo, la credibilidad, lo voy a usar. Me tienen en cuenta como un actor que va a decidirse a usar el medio. Y la comunicación es cuando digo, lo voy a usar, atento. Estas 3 cosas, ni uno ni el otro convenció al oponente. Tanto Israel como Irán no fueron disuadidos por el otro. Mi coronel mayor, El ¿le otro parece que hagamos una nueva pausa y continuamos? Hacemos un nuevo alto y les digo un par de reflexiones más y terminamos. Gracias. Muchísimas gracias. Ya volvemos, gracias.
Residencia como en casa, siempre contigo, es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Volvemos, está exponiendo el coronel mayor Camili sobre el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Damos la palabra nuevamente al coronel mayor para que continúe su exposición. Coronel, adelante. Muchas gracias. Otro detalle importante que hace al mundo muy inestable, pero esto ya lo venimos estudiando también en la guerra Rusia-Ucrania, es que se han roto todos los canales de control en lo que hace acuerdos nucleares, acuerdos de uso nuclear. Lamentablemente, como ven ahí en esta estructura, todos los elementos de control nuclear, los acuerdos antibalísticos, los de fuerzas convencionales, por distintas causas se han caído, no existen más. Por eso, para mí, fue una grata noticia cuando hubo una primera conversación entre el presidente Trump y el presidente Putin después de 3 años de guerra, porque por lo menos se volvieron a establecer los canales de diálogo que con el presidente Biden estaban rotos. Esto no hace más que agravar el problema. Entonces, todo lo que sea nuclear, y como hemos vivido estos últimos días y estas últimas semanas, está en riesgo, porque a esto se suma que hay un factor que cuando uno larga las operaciones, no siempre todo sale como uno quiere. Puede estar el factor del error. Se puede disparar la variable no querida que produce en el otro el pánico y lo obliga a cometer un acto que quizás no estaba en su mente. Y después está la baja calidad de la dirigencia política, estratégica de los actores que están en juego, que también le pone un poco de condimento peligroso
a toda esta situación que estamos viviendo, sin entrar en mayor detalle. Pero es difícil. Esto quiero dejar bien claro que esta situación que ha sucedido le acaba de otorgar a Irán la vía legal para obtener armas nucleares. Y es muy probable que Estados Unidos se haya convertido en cómplice de esta catástrofe. Hasta la consumación del ataque del 21 de junio del 2025, cuando denunció el presidente Trump que Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos de precisión contra 3 instalaciones nucleares, Fordow, Natanz e Isfahan. De esta manera se autodeslegitimaron. Trump calificó esto de un éxito militar espectacular, lo cual ya sabemos que en los días posteriores se empezó a demostrar que es dudoso. Es dudoso. Las medidas previas de distracción, como declaraciones que nosotros no vamos a intervenir, no estamos involucrados, lo único que hacen es desprestigiar a la conducción y a la política de los Estados Unidos. Y genera un precedente que yo lo llamo, por lo menos para ser suave, alarmante. Si Irán cede al ultimátum militar sobre las negociaciones, sentará un precedente aterrador. Cualquier estado nuclear podrá bombardear a sus vecinos para obtener concesiones políticas o castigarlos. Entonces, hablo como argentino. ¿Qué confianza puede depositar los estados no nucleares en un tratado que no les ha protegido de la agresión militar, incluso cuando cumplían con sus obligaciones internacionales? Me hace acordar mucho al tratado del TIAR. Cuando nosotros tuvimos que apelar al TIAR, nos dijeron, no, para este caso no sirve. Y nos hicieron un corte de manga y nos dejaron literalmente solos contra la OTAN. Y en mi estudio, en mi investigación, entre la cantidad y millones de cosas que he leído, me encontré con esto que dice, al final Kim Jong-un tenía razón, ¿sí? Entonces, con una potencia nuclear, si ustedes se fijan, nadie se mete. Es una cuestión dura, pero es realismo total. No sé si este video se va a escuchar. A ver, probamos. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, how could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. Why is it relevant whether it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant? Because if you don't know anything about the country... I didn't say I don't know anything about the country. What's the ethnic mix of Iran? They are Persians and predominantly Shia. Okay, this is cute. It's not even... You don't know anything about Iran. So actually, I am not the Tucker Carlson expert on Iran. You're a senator who's calling for the overthrow of the government. You're the one who don't know anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. You're the one who can't figure out if it was a good idea to kill General Soleimani, and you said it was bad. You don't believe they're trying to murder Trump? Yes, I... Pero es muy importante esto. El periodista conservador, que no se lo puedo acusar de izquierdas o favoritismo o ser negativo a las políticas de Estados Unidos e Israel, entrevista al senador Ted Cruz sobre el conflicto entre Irán e Israel y es alarmante las declaraciones que escuchamos a Ted Cruz. Se lo dejo que ustedes lo vean y lo escuchen solos y saquen sus conclusiones. A mí lo único que me inspiró este reportaje fue esto que vemos acá, traído de Cervantes y de el Don Quijote. Cosas veré de Sancho que farán fablar las piedras. Qué cosa increíble la clase que conduce, la clase dirigente que conduce el mundo. Probable evolución del conflicto. ¿Cómo creo que va a evolucionar? Miren, la convergencia de intereses contrapuestos e irreconciliables entre Irán e Israel hacen que este conflicto no haya finalizado, ha sido una batalla más del largo conflicto. Es posible que se dé una nueva escalada
enfrentándose a través de terceros actores o nuevamente en forma directa. Como ya les digo, la intervención directa vía terrestre o vía marítima, por las causas orográficas, las capacidades militares, el poder que detentan los actores, es casi imposible. Para Israel, seguramente restaurará los misiles, las reservas, su defensa aérea dañada, y va a continuar su centro de gravedad en terminar lo que iniciaron en la zona de Palestina y aledaños. Para Irán, también va a reconstruir su sistema antimisiles y su defensa aérea, como dije antes, con supuesta ayuda a China y Rusia. Irán, lo que sí va a hacer, porque esto ha sido grave y determinante, va a hacer una búsqueda y una purga de todas las infiltraciones que le ha producido el Mossad, y ellos llaman traidores, ¿no? Y vamos a ver ahorcamientos o ajusticiamientos, como es la ley en ese lugar. Y como la consecuencia más grave y no deseada, ahora yo creo que sí, los iraníes van a ir por la construcción del arma nuclear, con tranquilidad, sin prisa, sin pausa, pero esto le ha demostrado que no era posible otro camino. Para observar en estos días, ahora, si tienen ganas de seguirlo, estamos viendo qué respuesta nos van a dar los próximos días a las siguientes preguntas. ¿Cumplirá Israel con la tregua o volveremos a un escenario de escalada? ¿Hará Irán concesiones políticas? Digamos, bueno, va a dejar que lo observen, va a limitar en algo su poder nuclear, el permiso de la OIEA, etcétera. Y la otra pregunta del millón es, ¿Irán desarrollará el arma atómica o no? Es la incógnita. Y por último, todo esto que hemos visto, todo esto que hemos escuchado y todos estos análisis que son para profundizar cada uno más, ¿qué lineamiento nosotros, como centro de pensamiento, le haríamos a la política exterior argentina? Primero, la situación compleja y delicada en Medio Oriente, y considerando que la República Argentina, como un miembro de la comunidad internacional, tiene en su seno desde hace años habitantes de origen musulmán, habitantes de origen judío, sectores políticos de izquierda antisionistas, y todo esto es la Argentina. Todos vivimos bajo el mismo techo y hasta ahora, y excepto las desgraciadas oportunidades de los atentados, teníamos una situación de paz. Nosotros deberíamos adoptar una política diplomática que refleje los intereses nacionales y promueva una solución pacífica del conflicto conforme al derecho internacional y al derecho consuetudinario internacional. Cuestión que no deberíamos violar. ¿Qué proponemos? Abogar por la paz y la estabilidad en la región sin tomar postura. Este es el centro de gravedad de la decisión. Por ninguno de los actores que confrontan, ya que generaría tensiones sociales internas, y las está generando entre los sectores de la población musulmana, judía y los colectivos de izquierda abiertamente anti-israelí. No hay que ponerle más nafta a la hoguera. Esa es en pocas palabras. El otro lineamiento propuesto es destacar la observación establecida por el derecho internacional humanitario, donde claramente se prohíbe el ataque a niños, mujeres, ancianos y heridos, y a la comunidad científica. Adoptar una postura diplomática neutral que siga la más clara tradición diplomática argentina, que evite colocar al Estado argentino en confrontación con otros países de Iberoamérica, otros países integrantes de la ONU o de la OEA, porque esto genera hasta conflicto regional con quienes están de un lado y del otro. Esto atenta contra los compromisos bilaterales
establecidos por la República Argentina. Hasta acá mi exposición, mis conclusiones y nuestros consejos. Brillante su exposición, a la que yo quisiera complementar con un par de comentarios a ver qué le parece. Tanto en el conflicto Sí, cómo no. Entre Israel y en la Franja de Gaza con Hamas, como con este conflicto que usted tan brillantemente acaba de desarrollar, lo que observamos en primer lugar, y no sé qué le parece a usted, es que Israel ha quedado muy sensible y expuesta a la condena internacional, al rechazo internacional de sus posturas y hechos, ¿no? También los medios de comunicación y también las redes sociales también han comprometido los intereses estratégicos de Israel. Y en tercer lugar, aparentemente Israel ya no luce tan invulnerable como en anteriores conflictos, en donde Israel, como era un país poco profundo, generalmente salía en los conflictos, ocupaba y negociaba, y dentro de sus fronteras no pasaba nada. Hoy en día parece ser que el domo de hierro no funciona, los misiles hipersónicos de Irán penetran y hacen mella dentro de la geografía israelí. Por lo tanto, hoy parece ser que Israel no parece tan invulnerable. Y en cuarto, esto usted lo señaló, aparentemente Irán está condenada a proseguir y culminar su programa nuclear. Evidentemente también deberá soslayar las inspecciones o eventualmente retirarse del Tratado de No Proliferación de Armas, ¿no? Y otra cuestión que por ahí conjeturo y quisiera compartir con usted. Parecería ser que el conflicto entre Estados Unidos e Irán aparentemente habría sido una especie de intentona bélica controlada. Si tenemos en cuenta que los bombardeos de los aviones B-2, 37 horas desde Missouri hasta Irán, los bombardeos desde submarino, no hicieron gran mella en los objetivos que pretendían los norteamericanos, como así también la réplica de Irán no parece haber sido tan fatal y devastadora, ¿no? Y el otro tema que quisiera compartir con usted era, al principio del conflicto se hablaba de que Irán iba a tratar de abatir al Ayatollah Khamenei, como que era ya un objetivo prácticamente consumado. Trump se opuso y aparentemente no habría sido víctima por lo menos de las infiltraciones que estas amenazas parecían ser ciertas y valederas, ¿no? Pero también hay otro tema que ha quedado por ahí latente, es que el conflicto que se inició con la invasión de Gaza a Israel el 7 de octubre de 2023 por 3 horas, si hablamos lo que pasaba previamente, Benjamín Netanyahu había perdido seriamente su legitimidad en Israel. Hasta los medios hablaban de una especie de Israel dividida, de una especie de guerra civil en Israel, ¿no? Básicamente le quería compartir estas ideas, estas conjeturas y escuchar su valiosa opinión. Sí, bueno, hemos hablado de varias de las cosas que dijo usted en forma convergente, ¿no? Es así. Las motivaciones, vamos a las motivaciones de los Estados Unidos y de las internas en los gobiernos. En todos los gobiernos, aún también en el de Irán, existen lo que se llama las palomas y los halcones, ¿no? Y cada uno de estos gobiernos está subsumido o presionado por grandes intereses internos que lo llevan a tener que tomar a veces algunas decisiones que no son las correctas. Por eso le digo, en el grupo relativo al MAGA, Make America Great Again, que es un movimiento, hay grandes voces en discordancia, lo mismo que sucede en Israel. Entonces a veces uno saca las conjeturas realmente que se ven forzados a hacer los dirigentes para satisfacer a ciertos sectores de su público interno, ¿no? También tenemos que decir que los ataques quirúrgicos y los asesinatos quirúrgicos a ciertas personas, si ustedes se fijan, no tocó el componente religioso de Irán. No tocó a ninguno de los clérigos, ni a ninguno, tocó el componente científico y el componente militar.
El componente militar, de acuerdo a lo que nosotros investigamos, hace rato que en Irán ha tomado protagonismo, ha casi opacado al componente religioso. Yo diría que estamos casi en una república pretoriana, donde por eso quirúrgicamente fueron eliminados los componentes de las Fuerzas Armadas, los militares, digamos. Han ido desarrollando un poder muy importante, y esto habría que estudiarlo políticamente, la situación interna en Irán, que está sostenida por un poder militar. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, los militares sabemos bien que existe lo que se llama la cadena de mando. Nunca la responsabilidad de un comandante es, digamos, única y absoluta. Uno tiene siempre en nuestra estructura un segundo, un tercero, un cuarto que lo sigue en la cadena de comando. Si bien la personalidad de un comandante es importante en el desarrollo de las operaciones, siempre viene uno que lo va a reemplazar. Va a tardar en recomponer la situación, pero no es un daño tan importante como el daño al sistema científico, del cual tampoco han sido eliminados todos. Han sido eliminados las cabezas, pero también se trabaja en equipo. Nadie tiene la información exclusiva para sí. Por eso digo, las conclusiones que he sacado, esto va a un alargamiento. Después, esto es importante, que no se dice mucho, este repliegue de las reservas de uranio y las reservas de uranio enriquecido y de los misiles, y la parte que Irán tiene más cubierta, ¿no? Que la mostré geodésicamente, ¿no? Ubicada claramente en la otra mitad de su territorio, donde se pudo preservar gran parte de estas cosas. Así que desde ahí puede ser que venga la reconstrucción. Así que bueno, esto es lo que quería agregar, a lo que coincido plenamente con todos los puntos que Luis destacó recién, ¿no? Coronel Mayor Camili, muchísimas gracias, lo felicito, muy agradecido desde este espacio por esta valiosa y brillante exposición que nos ha hecho en el día de hoy. Muy agradecido, y bueno, lo esperamos en algún otro momento en Panorama Económico por TLV1. Muchísimas gracias, mi Coronel Mayor. Muchas gracias, un fuerte abrazo a ustedes y a TLV1. Gracias. Y le mando un gran abrazo. Espero que esto haya sido de la utilidad de todos ustedes, y lo esperamos a todos ustedes en la próxima emisión de Panorama Económico por TLV1. Muchas gracias y nos vemos.